buenos días a todos. Vamos a comentar la sesión de hoy, lunes 24 de julio de 2017 en el DAX. Y bueno, pues ya podéis ver que el precio ha abierto cerca de los mínimos que cerramos el viernes por la tarde. En concreto, los mínimos que tocamos fueron los 12.182, muy cerca ya de ese gap que hemos hablado ya tantas veces, 12.097. Y aunque el precio consiguió recuperar levemente la caída del viernes a última hora, hoy el precio, fijaros cómo ha abierto ya por debajo de ese cierre. Y bueno, pues poco a poco han ido cayendo hacia abajo a la espera de ver si realmente quieren hoy tocar o no esta zona de aquí abajo, 12.094, o el precio continúa se gira hacia arriba. Bueno, teníamos para comentar varias cosas. Primero es que tenemos la zona que comentamos antes, el gap 12.094, que hemos comentado ya desde hace quizá un mes y medio o dos, como zona de referencia para tomar hoy cortos, o para zona de referencia donde puede llegar el precio durante el día de hoy. Aunque digo que puede tomar como referencia porque no es seguramente seguro que el precio vaya a buscarlo. Por otro lado, teníamos varias zonas que estaban pendientes de ver si el precio podía tocar. Entre ellas había la zona que se había dejado ya aquí arriba, el 12.269, que se rompió el viernes de una forma rápida al mediodía. Y hoy, pues en 60 minutos, teníamos la zona que había dejado la sesión el viernes, 12.189, y luego teníamos esta zona de aquí, comentaba, 12.241 y 12.273. Por arriba teníamos aún una zona que he dejado marcada, 12.340, que era esta zona de aquí. La he dejado marcada porque se hizo al tick, y fijaros que desde aquí el precio inició el cierre de vela hacia abajo a las 2 del mediodía del viernes, y la voy a eliminar. Y luego teníamos toda esta zona de aquí, 12.364, que el precio rompió con fuerza, y teníamos también toda esta zona de aquí, en primer lugar 12.414, que también tocó el viernes, y los 12.363 y medio, que se perforó pero no llegó a tocar, con lo cual voy a sacar esta de aquí, y el precio queda un poco en esta configuración. Luego en 15 minutos, también tenemos las zonas con más volumen, que era esta de aquí, 350. Tenemos también la zona del jueves, que era los 410 aproximadamente, 10-13, y luego teníamos esta zona de volumen de aquí que salió antes del cierre, 12.190 el viernes, ¿de acuerdo? Con lo cual también teníamos todas estas zonas. Aunque el viernes fue un día con bastante volumen, como podéis ver en el gráfico, pero realmente las dos puntas o las dos zonas de más volumen está aquí, aunque luego tenemos volumen también en esta zona de aquí. Quedaría todo repartido en esta zona, como se verá más en 15 minutos. 15 minutos tenemos, como podéis ver, el volumen un poco más repartido en secciones. Está aquí este pico de volatilidad que hubo aquí con mucho volumen, 12.239, y luego tenemos también esta zona de aquí, 12.229. He puesto esta zona de aquí porque al final me ha parecido interesante contemplar toda esta zona de volumen para romperla hacia arriba en el caso de que el precio quiera volver a subir. Teníamos zonas también aquí, teníamos esta zona aquí, 12.314, la zona 386 que se rompió. Tenemos que el precio nos dejó esta zona aquí, vamos a ponerla al tick, 454, 534 y 559. Zonas de volumen en un minuto, sobre todo concentradas en esta zona de aquí donde apareció más volumen, y luego concentradas en esta zona de aquí, que es también donde apareció más volumen y donde salieron más volumen en velas de un minuto. Por debajo, como podéis ver, tenemos aún la zona de los 12.097, el gap, y teníamos también esta zona que viene de lejos, 12.149, que hemos ya trabajado toda la zona anterior a la apertura del gap, porque es una zona donde el precio estuvo trabajando antes del del cambio de contratos, con lo cual las zonas que teníamos marcadas eran un poco diferentes y las hemos ajustado a lo que el precio de la vela realmente fue. Y bueno, pues hoy hemos tenido un inicio de sesión en preapertura bajista. Fijaros cómo el precio no ha conseguido cerrar en ningún momento perdón, todo lo que es el gap que ha dejado de 43 hasta el 29, son 14 puntos. El precio, aunque vamos a ponerlo en gráfico de 30 segundos, así lo veremos mucho mejor. Aunque el precio ha intentado en primer momento, primera parte de la sesión, tirar hacia arriba, han sido algunos volúmenes que, aunque aquí parezcan grandes, fijaros que no pasan de los 400 contratos, más que este de aquí abajo, en los mínimos, donde han metido contratos para parar momentáneamente la caída. Fijaros como el precio no ha podido superar la apertura, y además los volúmenes aquí han sido bastante bajos hasta que hemos tirado hacia abajo. Primer clúster que se ha intentado cerrar,
segundo clúster aquí, tercer clúster por esta zona de aquí. No he acabado marcando clústeres en esta zona porque luego han aparecido lo que os comentaba, este clúster de aquí y que ha dejado, porque este estaba aquí, así, este clúster de aquí nos ha dejado este de aquí y finalmente nos ha dejado este aquí arriba. Cuando el precio no ha podido tirar y se han ido hacia abajo, también hay que tener en cuenta que aquí los deltas ya nos están marcando. Voy a ponerlo un minuto. Fijaros que este giro de aquí arriba, al final pues los deltas han quedado bastante equilibrados en toda esta zona de aquí. Así que bueno, cuando el precio se ha quedado en este lateral, todo este lateral de aquí hasta aquí, he estado esperando a ver si el precio hacía alguna rotura. He probado un corto aquí, esperando que el precio se pudiera hacer unos 30 puntos de recorrido. He tomado este FIBO desde aquí y nos íbamos al 159, con lo cual pues me salían 30 y pico puntos de beneficio, pero el precio cuando ya llevaba 17 puntos ha girado bastante fuerte y finalmente ha acabado saltando el nivel. Bueno, tenía una perspectiva de buscar un recorrido un poco más alto, teniendo en cuenta que abajo tenemos el imán del gap, que veremos si lo cierran o no, pero bueno, el caso es que a lo mejor hubiera podido sacar el precio aquí abajo, porque ha habido un detalle bastante importante que hay que tener en cuenta y que no he visto hasta que el precio se ha girado y he dicho, joder, vaya giro han hecho, ¿no? Y ha sido, a ver si os lo puedo poner, esta subasta que nos ha dejado aquí con todos estos ceros de aquí, pues, subasta terminada, y de aquí no nos vamos a mover a menos que el precio no se vaya otra vez hacia arriba. Fijaros además que el precio ha dejado, a ver si lo tenía marcado, el 212 por aquí más o menos, toda esta zona de aquí. Fijaros cómo baja el volumen, ya no voy arriba del todo porque ya sabéis que las últimas velas, los últimos puntos no se pueden ver, pero fijaros la subasta aquí que baja ha sido, con lo cual aquí lo había marcado como un punto a tener en cuenta, y luego también como punto a tener en cuenta también teníamos este 7 que ha aparecido aquí, que me ha parecido bastante interesante, 12.219, este de aquí, que son ineficiencias de la subasta, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo además este clúster de volumen que era justo aquí, pues he pensado que el precio, si viniera a trabajar alguno de estas dos ineficiencias, podríamos buscar otra vez cortos. No lo han hecho así. El precio, fijaros, se ha quedado en este clúster aquí a medida que ha llegado, no han llegado ni a tocarlo. Lo tenía contemplado también, pero fijaros que es donde estaba también la ineficiencia, y teníamos luego este clúster de aquí de la apertura, con lo cual en el fondo era cualquiera de los dos clústers era bueno para ponerse corto. La diferencia de puntos que había del 14 hasta el 11 eran 3 puntos, con lo cual en el caso de que el precio llegara por esta zona podíamos ponernos cortos, teniendo en cuenta que luego teníamos por debajo este clúster de aquí y teníamos el VWAP y teníamos la zona de volumen, con lo cual eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de buscar un posible giro. Pero bueno, el precio se ha ido otra vez hacia abajo y nos hemos quedado en este lateral. Fijaros que el precio no ha podido romper tampoco aquí esta zona. Finalmente lo han hecho, han roto, no han llegado a casi a tocar la ineficiencia, me parece que se han quedado un puntito, y el precio aquí no ha podido tirar, no ha salido demanda, no ha continuado la demanda que había salido desde aquí abajo, y poco a poco pues el precio ha ido perdiendo altitud hasta que hemos llegado otra vez de nuevo a este clúster de aquí, donde yo he pensado que, viendo cómo había retrocedido el precio, podíamos tener un retroceso que nos llevara al precio a romper estos mínimos de aquí y a llevar el target pues por la zona de los 12.160 tranquilamente, aunque ya la perspectiva para mí había cambiado bastante, y he tomado este corto con un stop de unos 10 puntos justo en la zona del VWAP, pensado que si rompía ya toda esta vela, que ha sido la que al final ha hecho romper el clúster, pues no tenía mucho sentido estar dentro. Y bueno, pues el precio ha hecho unos puntitos más hacia arriba y luego se ha girado, y cuando hemos bajado otra vez aquí, viendo que no habían podido superar esta zona, he decidido entrar corto con un profit en el 171 aproximadamente, que eran los mínimos que teníamos anteriormente, y era también donde teníamos la ineficiencia que nos ha dejado en estos mínimos de aquí. Y no estoy hablando de esos 0,0000, porque eso no es la ineficiencia, sino que es el final de subasta, con lo cual si no hay contrapartida el precio no continuará bajando. Ahí se han quedado los cortos atrapados, se los han girado muy rápidamente.
así que iba a buscar, pues tenía en mente este target aquí, pues unos 20 puntos aproximadamente, 19-20 puntos. Fijaros como el precio, el volumen ya era muy bajo, teníamos un secado total. Fijaros esta vela como lo ha dejado aquí, con la mecha por arriba, hacen un pequeño giro pero no sale volumen, así que el precio vuelve a tirar, y fijaros aquí de nuevo nos aparece esto, y finalmente a las 10:57, casi las 11, sin noticias macro por arriba y tal, han acabado pagando la ineficiencia que había por abajo, ¿de acuerdo? Son 19 puntos, menos los 10 que teníamos en 9, y aquí, pues bueno, seguramente si esta operación nos hubiera saltado, o lo hubiera hecho saltar con 17 puntos, cerrábamos la sesión, ya estaba hecho, pero he ido a buscar pues la recuperación de esta operación, y que nos pagara un beneficio un poco más alto, porque realmente pues al final estábamos viendo, fijaros como el precio no puede tirar, no había demanda en esta zona, con lo cual pues la opción de cortos no era descabellada. Y fijaros que desde aquí el precio finalmente se ha ido a tocar los 12.133, estamos a 40 puntos casi del cierre del gap que tenemos del día 24, ¿de acuerdo? O del día 21 más o menos, que fue el viernes cuando cerró el precio. Fijaros que ha sido cuando ha aparecido más volumen, aunque tampoco ha sido nada descabellado comparado con el resto de sesión, ha sido bastante alto, sobre todo este de aquí, que nos hemos ido a los 800 contratos, por debajo de los 1000, pero 800 contratos está muy bien. Perdón. Así que bueno, pues nada, tenemos la sesión en positivo, operando al límite, operando en una operación que es verdad que tenía mucho más riesgo que el resto, pero sí que veía que el precio a estas horas últimamente suelen aparecer volumen, y no tenían claro que querían subir el precio para arriba, con lo cual nos vamos abajo. 3 cortos, uno en even, uno en profit y uno en stop. Así que nada, vamos a ver si tenemos oportunidad de hacer más operaciones por la tarde, con noticias macro a las 4 aproximadamente. Un saludo y hasta la tarde.